Y ahí estamos grabando entonces. Bien, entonces estamos estudiando la porción que va de Números 25, versículo 10 hasta el 30. ¿Ya? Estuvimos viendo estos 5 capítulos durante la semana. Los hermanos estuvieron haciendo sus reflexiones de cada porción que tenemos cada día, ¿cierto? 7 porciones hasta llegar hoy día al sábado, al Shabbat, que es el día en el cual, ¿cierto?, estudiamos la porción que estuvimos viendo desde el domingo, del primer día hasta hoy, ¿ya? Y esta porción se llama Pinjas, en hebreo es Pinjas, que es Finés, ¿ah? Porque empieza precisamente con la situación de Finés o de Pinjas, ¿cierto? Ya sabemos la situación de la lanza, que él con la cual termina, ¿cierto?, a uno de los que estaban cayendo en pecado en medio del pueblo, y había una gran mortandad que se estaba dando, producto de esta mezcla, ¿cierto?, de los israelitas con los pueblos paganos, ¿cierto?, que eran del rey Balaam, ¿cierto? Balac, perdón, Balac. Balaam era el profeta que quería maldecir al pueblo de Israel, que eso también fue la porción de la porción anterior. ¿Eh? Entonces, en esta porción o en esta paracha vamos a ver una parte ya que ya vamos como en la quinta porción, ¿ya? O la quinta aliyá, donde vamos a ver todo lo que habla de las ofrendas, ¿ya? En los días especiales del Señor, ¿ya? Entonces vamos a leer Números 28, entonces nos vamos a ir a la parte final, que es el capítulo 28, y vamos a leer del 1 al 8. Amén. Yo acá tengo la versión de Biblia textual. Ustedes tienen ahí cualquier versión. Vamos a ver más o menos exactamente lo mismo en distintas palabras. Y dice así: y habló Adonai a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuidaréis de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, de olor que me apacigua, para ofrecérmela en su tiempo señalado. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que presentaréis a Adonai. Cada día 2 corderos añales sin defecto para el holocausto continuo. El primer cordero lo prepararás en la mañana y el segundo cordero lo prepararás en la tarde. La ofrenda vegetal será de la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas. Holocausto continuo, el instituido en el monte Sinaí, olor que apacigua a Adonai. Su libación de vino será la 4ª parte de un hin con cada cordero. En el santuario derramarás la libación de licor fuerte para Adonai. El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer, junto con la ofrenda de cereales y su libación, olor que apacigua a Adonai. Amén. Entonces aquí estamos viendo cómo se comienzan a establecer los sacrificios. A ver, es importante entender que la palabra sacrificio es una traducción de la palabra hebrea corbán, ¿ya? Corbán significa ofrenda, ¿ya? En el fondo, sacrificio y ofrenda son sinónimos, porque son traducción de la misma palabra hebrea, ¿ya? Entonces, corbán ha sido traducido como sacrificio, pero sabemos que no todo lo que se ofrece en el altar es sacrificio. Sacrificio, ¿cierto? Se considera para los animales, pero también se ofrenda, ¿cierto? Harina, aceite, vino. ¿Se fija? Entonces, todo ese conjunto, tanto de los distintos tipos de animales, de trigos, ofrenda amasada con aceite, y todo lo que era también la libación del vino, todas aquellas eran las ofrendas que se tenían que presentar. Entonces, vamos a ver en estos versículos que se está hablando en primer lugar de la ofrenda diaria. ¿Ya? ¿Qué significa? Que todos los días, sin excepción, por eso habla de una ofrenda continua, sin parar, todos los días se tenía que ofrecer una ofrenda en la mañana y una ofrenda en la tarde, ¿ya? Eso obviamente se realizó hasta la destrucción del templo, ¿cierto? En el año 70, cuando se destruye el templo, ahí recién se detiene, ¿ah? Se detiene ese sacrificio, esa ofrenda continua en el templo.
¿ya? Y por lo tanto había una en la mañana y una en la tarde. Ahí vamos a ver entonces los pasajes de esta porción que nos van a mostrar las ofrendas, ¿cierto?, diarias de la mañana y la tarde, la ofrenda semanal, que también hay cada sábado, cada Shabbat, se ofrece una ofrenda especial también. Después también están las ofrendas mensuales, que son cada inicio de mes o cada Rosh Hodesh en hebreo, inicio de mes o cabeza de mes. También están las fiestas, o sea, las ofrendas anuales que se van a dar en Pesaj o Pascua, ¿cierto? En Hamatzot, que es panes y levadura. Después tenemos la ofrenda de Bikurim, que es el día de la primicia. Shavuot, que es Pentecostés. Después también, capítulo 29, tenemos la ofrenda de Yom Teruah, del día de las trompetas. También tenemos la ofrenda de Yom HaKippurim, que es el día de Yom Kippur, o el día de la expiación o del perdón. Y finalmente la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Y además la ofrenda que se daba al octavo día de la fiesta de los tabernáculos, que son 7 días, hay un octavo día, ¿cierto? En hebreo es Shemini, Shemini es octavo, ¿ya? Y por lo tanto ahí se entrega también una ofrenda especial el día octavo. Hemos estudiado, ¿cierto?, que todas las fiestas, las 7 fiestas, tienen un propósito, un cumplimiento en Cristo el Mesías. Y por lo tanto, Él ha cumplido, ¿cierto?, hasta ahora el Pesaj, ¿cierto?, la Pascua con su muerte, Hamatzot, que es panes y levadura, con su sepultura, y el día de la primicia, cuando Él resucita, Shavuot, Pentecostés, ¿cierto?, cuando viene el sello del Espíritu Santo, y hay 3 fiestas que faltan por cumplir, ¿ya? Yom Teruah, cuando venga en su venida, con la trompeta, el sonar de las trompetas, el día del perdón o la expiación final para su pueblo, en Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, que va a celebrarse las bodas del Cordero, también 7 días de fiesta o Sukkot. Y luego el octavo día, que representa la entrada, ¿cierto?, después a los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, fíjese todo el diseño de Dios, todo el plan de Dios en esta fiesta. Ahora, fíjense cómo el Señor establece ofrendas para cada día, para cada fiesta, para cada momento especial. Vamos a entender esto. ¿Qué le da algo especial a un día? ¿Qué establece para el Señor que un día sea especial o diferente a otro? Su ofrenda. El nivel de ofrenda va a determinar el nivel de importancia de ese día. Por ejemplo, vemos que cada día tiene una ofrenda. O sea que cada día tiene una importancia normal. Pero luego el sábado, el Shabbat, hay una ofrenda más. Y esa ofrenda se agrega a la ofrenda diaria. Entonces tenemos el Shabbat, la ofrenda diaria, más la ofrenda del Shabbat. ¿Ya? Luego tenemos la ofrenda del primer día del mes o del inicio del mes. Eso significa que tenemos la ofrenda diaria y tenemos el inicio del mes. Ahora imagínense que ese día, el inicio del mes, sea justo un Shabbat. Entonces tenemos la ofrenda del día, la ofrenda del Shabbat y la ofrenda del inicio de mes. Entonces eso va sumando niveles, ¿ah? Y eso va determinando el nivel de importancia. De entre todas estas fiestas, ¿cuál creen ustedes que va a ser la fiesta que más ofrendas o niveles de importancia podría tener? Yom Kippur, dicen por ahí. Se supone que la venida Yom Teruah es la fiesta que más ofrendas podría tener. Primero, porque tiene la ofrenda del día. Además tiene la ofrenda del inicio de mes. Y además tiene la ofrenda por ser Yom Teruah. O sea, ya hay 3 ofrendas. Imagínense que ese día caiga Shabbat. Que dice, ojalá el Señor, ojalá mi venida no sea en día de reposo. ¿Ah? Claro, imagínense que Yom Teruah caiga justo un día sábado, un día Shabbat. Entonces tenemos la ofrenda diaria, la ofrenda de inicio de mes, perdón, la ofrenda de Shabbat, la ofrenda de inicio de mes y la ofrenda de Yom Teruah. O sea, podría tener 4 ofrendas. 4, o sea, podría ser en el fondo la fiesta más
importante, que es la que nosotros estamos esperando. Estamos esperando su venida, el toque de la trompeta, el toque del shofar. Entonces, ahí vamos viendo nosotros que esos son días importantes para el Señor. Fíjense que cada ofrenda estaba relacionada con, decía, este es olor que apacigua, ¿ah? Que apacigua al Señor. Entonces, sabemos que la ofrenda nos conecta siempre con una relación con Dios. ¿Ah? La ofrenda, el corbán, es una relación con Él. Es la forma en la cual se expiaban los pecados. Lo vimos con todas las ofrendas, la ofrenda olá o el holocausto, que era una ofrenda encendida que se quemaba completamente. Teníamos la ofrenda minjá, que es la ofrenda cereal, ¿cierto? De la harina, del aceite. Teníamos la ofrenda hatat, que era la ofrenda por el pecado, la ofrenda sham, la ofrenda por la culpa. O sea, fíjense, después teníamos la ofrenda de paz, la ofrenda shelamim. Teníamos la ofrenda Miluim, que es la ofrenda de consagración. Entonces, cada una de esas ofrendas establece también un significado de cómo nosotros hoy podemos entender ese versículo que decía, mas os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en ofrenda viva, ¿cierto? Que es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿cierto? Entonces fíjense cómo hoy día estas ofrendas que realizaban los sacerdotes en el templo nos muestran cómo hoy día en nuestro templo, en el templo del Espíritu Santo, nosotros como sacerdotes presentamos también nuestras ofrendas al Señor. Entonces fíjense cómo en ese caso nosotros no hacemos hoy, no podemos hacer sacrificios. No podemos, porque ya el Señor hizo su sacrificio, su ofrenda. Él fue el corbán, Él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio por nosotros suficiente. Y eso lo vamos a continuar en los versículos que vienen. Entonces, ¿cómo es importante hoy día mi relación con Él? Dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, ¿no? El libro de Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos cómo nosotros hoy día somos templo del Espíritu, somos sacerdocio santo y también somos la ofrenda que se tiene que presentar. Entonces todo esto lo vemos aplicado ahora espiritualmente también a nuestra vida. Amén. Vamos a ver esta ofrenda continua. El texto de capítulo 28, del 1 al 8 que leímos delante, dice, está incluido en las oraciones del Shaharit por la mañana y la oración de Minjá por la tarde. En Israel, ¿cierto? Hay dos oraciones que se hacen. Una en la mañana, que es el Shaharit, que son las oraciones de mañana que representan las ofrendas que se presentaban en la mañana. ¿Ah? Por eso usted escucha el Salmo, de mañana oirás mi voz, por la tarde me presentaré ante ti y esperaré. Fíjense. Entonces hay dos ofrendas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida, ¿ah? Que es la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. La oración de la mañana y la oración de la tarde. Fíjense. Dice, en las horas cuando se presentaban los sacrificios diarios en el templo, junto con el incienso, fue el momento para presentarse delante del Eterno en oración. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día Israel no puede oficiar sacrificio. El Señor ha permitido, ¿cierto?, que el templo sea destruido, cumpliendo proféticamente un tiempo desde ahí en adelante en el cual no se puede hacer sacrificio. Y ellos mismos lo saben. Tienen todo detenido. De hecho, es más, Israel está esperando y anhela la construcción del templo. ¿Por qué? Porque ellos quieren reactivar nuevamente las ofrendas, los sacrificios, quieren reactivar el sacerdocio y el servicio en el templo. Pero el Señor no lo va a permitir. O hasta cierto punto, porque sabemos que Él, como ellos no han reconocido que Jesús, Yeshua es el Mesías, el Cristo, ellos en este momento están inhabilitados. ¿Ya? ¿Cómo ellos hoy día redimen sus pecados? No pueden, no pueden redimirlo. Ellos están conscientes de que no tienen, están impuros todos, porque lo que purificaba era
la ceniza, el agua que tenía la ceniza de la vaca Claro, la vaca roja que le la hacían vaca las roja. cenizas y todo eso era parte de la Ellos purificación. están conscientes de eso, aunque utilizan otras, es decir, otros Otras artilugios, formas. y ellos utilizan Oseas 14:2. Entonces ellos tratan de cambiar allí la tefilá, la oración precisamente, de la Sí, mañana y de la tarde, claro, por el sacrificio. así Pero es. esto no es válido completamente, Ujú. porque además de la oración, tenía que hacerse sacrificio, tenía que haber sangre, pues. Claro. Si no había sangre, Como dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de no hay pecados. remedio. Y es por eso que la sangre de nuestro Cordero, de nuestro Señor, fue derramada Amén. para expiación y perdón. Una sola vez para siempre. Una sola vez para Perfecta. siempre. Amén. Entonces vemos de que legalmente el pueblo judío, los hermanos judíos, no pueden todavía acceder a eso. ¿Ah? Y está suspendido las ofrendas de sacrificio del templo. Entonces, por eso lo único que ellos quieren es reconstruir el templo. ¿Ya? Eh, Vamos a continuar. Dice Lucas 1:10. Ahí registra, miren, lo que se trata de la hora de la oración. Dice, y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Entonces ahí tenemos un registro en el libro de Lucas, ¿cierto? Que ellos tenían también ese momento para orar, que era la hora de incienso, que se refiere a la ofrenda minjá, ¿ya? Porque la ofrenda de minjá, dice, es olor fragante que apacigua al Señor. Entonces vemos ahí que Lucas registra eso. También tenemos cómo se registra en el libro de Daniel también. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como antes acostumbraba a hacerlo. ¿Ya? Recuerden que ahí estaba en Babilonia, pero también dice como antes, o sea, cuando él estaba en su tierra, en Israel, en Jerusalén, él también lo hacía así. Acá menciona 3 veces, ¿ya? No tengo una conexión, sí, de por qué Daniel lo hacía 3 veces y en el templo se hacían dos. Bueno, quizás un agradecimiento que tenía para no desconectarse, que acuérdense que dice la escritura que siempre debemos estar en oración. Claro, Entonces, en la mañana cuando despuntaba el alba, que era la de comienzo, claro, entonces como se hacía una, al finalizar el día, al caer la noche, esta es la segunda, pero él quería tener como una conexión especial al mediodía, al justo, mediodía, claro, sí, para tener como una cercanía más exacto. intensificada, así como se añaden los sacrificios que se Quizás añaden, Daniel añadía una porción extra, ¿ah? extra de su parte, de su amor al Todopoderoso. ¿Cierto? Sí. Amén. Pero entonces fíjense que ya por lo menos habían 2 veces, en la mañana, en la tarde, y más él le agregaba al mediodía. ¿Ah? Y también teníamos ahí, dice, el que daba un animal para ser sacrificado en el templo tenía que estar presente en el momento del sacrificio. ¿Se acuerdan que el animalito se le imponía en las manos? ¿Ya? Y ese acto representaba que ese animalito reemplazaba a la persona y también traspasaba los pecados a ese animal. Se Y transfería, al, pues. y al ser sacrificado tenía que él estar presente, ¿cierto? Y ver lo que costaba el precio de su pecado, ¿cierto? Yo creo que a nadie Amén. le gustaría estar ahí en el momento en que sacrifiquen el animal. Entonces también fíjense que era una forma de enseñar lo que también significaba el precio de nuestros pecados. Entonces, ¿cuánto más cuando vemos al Señor dando su vida? ¿Cierto? Nosotros que no lo hemos visto, no lo vimos, más bienaventurados somos aquellos que hemos creído y no lo vimos, pero imagínense los que estuvieron allí, viendo todo el dolor, el sacrificio de su entrega por nosotros. Entonces, eso es fuerte, es como también nos hace remecer de que el precio es nuestro pecado, ¿cierto? Entonces dice, sin embargo, cuando se ofrecían los sacrificios de todo el pueblo o de toda la nación, no podía estar presente todo el pueblo. Por esta razón se establecieron grupos de israelitas que pudieran estar presentes como representantes del resto del pueblo durante los sacrificios. Como hubo 24 grupos de sacerdotes y levitas que se turnaban para servir, también hubo 24 grupos de israelitas, habitantes en Jerusalén y de todas las ciudades del país,
que se turnaban para venir al templo para estar presentes durante los sacrificios que fueron dados por todo el pueblo. Entonces acuérdense que habían ofrendas de pecado que eran personales, pero también habían ofrendas por todo el pueblo, por toda la nación, que se presentaban constantemente. Y estos 24 grupos que se habían establecido, que tienen que ver con los 24 ancianos. ¿Recuerden de la escritura de los 24 ancianos? Está hablando de los 24 sacerdotes, ¿cierto? Que eran los principales de cada turno. Y por lo tanto ellos oficiaban estas ofrendas, estos sacrificios, y todo el pueblo en forma representativa también estaba allí. Mire, también nos dice Hechos 3:1. También dice: Pedro y Juan, los apóstoles, subían al templo a la hora de la oración, la novena. Esa es la hora de la oración de la tarde. ¿Ah? La novena es ya a partir de las 3 de la tarde. Recuerden que el día en ese tiempo se distribuía de la hora primera hasta la hora 12ª. O sea, ciclo de 12 días. La hora primera era al momento de la salida del sol, aproximadamente a las 6 de la mañana, el momento del amanecer, ¿cierto? En ese momento comenzaba la hora primera. Y la hora 12ª era el momento de la puesta del sol. Por eso el día comienza en el atardecer y termina al atardecer. Por eso el sábado lo comenzamos, el Shabbat lo comenzamos al atardecer. Entonces, ¿qué pasaba? Que la hora primera, ¿cierto? Era las horas del día. Por lo tanto, la novena hora, estamos hablando de las 3 de la tarde aproximadamente, ¿ya? Que fue la hora precisa también que señala que Yeshua se entregó, ¿cierto? A la hora novena dice que él expiró. Mire, justo con la hora de la ofrenda, primero de la ofrenda diaria y también la ofrenda de Pesaj. El cordero, ¿cierto? Era sacrificado entre las 2 tardes, dice. ¿Qué significa? Entre la hora 12 y entre la hora del mediodía, que es la hora sexta, perdón, ya la hora sexta es el mediodía, y la hora 12ª es las 6 de la tarde. Entre las 12 y las 6 de la tarde tenemos las 3 de la tarde. ¿Ven? Entonces todo ahí, estaba todo, el Señor cumplió todo a la perfección. Ahí tenemos también cómo los apóstoles, fíjense, subían a orar en la tarde, en la oración de la tarde, la minjá que le llaman los hermanos judíos. A su tiempo señalado. Dice Números 28, versículo 2, lo leímos. Manda a los hijos de Israel y diles: cuidaréis de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, de olor que me apacigua, para ofrecérmela en su tiempo señalado. Entonces, fíjense que tiempo señalado en hebreo es moadim, ¿ya? O lo que conocemos como en griego como kairos. ¿Has escuchado la palabra kairos, cierto? O los kairos es lo mismo que moadim, son tiempos señalados, tiempos establecidos por Dios para ese cumplimiento. Las ofrendas tienen que presentarse en un tiempo señalado, o sea, no en cualquier momento. Eso es importante. No es que, ¿sabes qué? Se me ocurrió, como lo hizo el pueblo de Israel después que se rebeló la casa de Israel, ellos cambiaron el servicio al Señor y establecieron otro templo, establecieron otras fiestas, ¿ya? Por lo tanto, lo hicieron a su manera. Las ofrendas tienen que ser en el tiempo señalado que el Señor ha establecido. Lo mismo sucede con las oraciones, tienen su tiempo límite. No se puede orar la oración de la mañana a las 3 de la tarde, ¿cierto? Ni la oración de la tarde ya en la noche. Tiene que haber un tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. El tiempo es muy importante para el Señor. A nosotros nos toca santificar el tiempo, redimir el tiempo. Es parte de nuestro servicio al Eterno, hacer las cosas a su tiempo y no fuera de tiempo. Entonces, qué importante entender los tiempos de Dios. Él estableció un tiempo para cada día. Estableció una ofrenda para cada Shabbat, una ofrenda para cada inicio de mes y así en cada una de las fiestas. Yo pregunté que esa parte que dice anteriormente, ¿Dónde? cuidaréis de presentar mi ofrenda, Sí. alimentos para mi ofrenda Uh-huh. encendida, olor grato que me apacigua. Sí. Mi alimento. ¿Por qué Yahweh pide eso para él como alimento? Buena pregunta. Porque consiste de carne,
consiste de harina, de panes sin levadura, de vino, porque eso lo apaciguaba él, ese olor, porque él era grato. ¿Tiene la respuesta o no? Ya, ¿O la está preguntando? la pregunta Coméntela. es que un hermano la tiene, pues si no la tiene, claro, yo la comparto, Amén. porque detrás de todas estas comidas, fíjense que consiste en comidas y bebidas y vino. Entonces, eso se asemeja mucho. Yahweh es tan humilde, nuestro Todopoderoso es tan humilde, que él quiere enseñarnos las cosas por alegoría a través de cosas que nosotros también hacemos. Nosotros comemos, generalmente comemos, en los tiempos antiguos se comía mucho la carne y pan y vegetales y el Y vino. el vino, claro. ¿Ves? Entonces él quiere como enseñarnos en un lenguaje en el cual nosotros entendemos ya. ¿Qué hacen los alimentos para nosotros, por nosotros, diariamente cuando los comemos? ¿Qué hacen ellos? Nos alimentan, nos fortalecen. Nos nutren. Entonces, ¿por qué es un olor grato para él? Porque detrás de cada sacrificio y ofrenda debe haber, para que sea aceptado, un corazón arrepentido que hace techubá, y entonces esa techubá de la persona y rectificar, ese es el olor grato para Yahweh. No tanto las carnes y el humo que sale y el olor a carne quemada, sino la techubá de nuestro corazón. Nosotros queremos inventar y apartarnos del pecado. Entonces eso es lo que más alegra a Yahweh, pues. Y nos lo enseña mediante esas cositas que nosotros normalmente hacemos. Así es. Por ejemplo, perdón. Bueno, porque Claro, porque se había transformado las ofrendas en un comercio, en un mercado. No había realmente el acto de un arrepentimiento, el acto realmente de sinceridad, sino que todo se había transformado en algo sin corazón. Y como un negocio, pues. Como un negocio. Yo te vendo la ovejita Correcto. para que tú sacrifiques, pero no para que la persona sí. Sí, pero no había un arrepentimiento. Jesús también en un momento decía, Señor, no has comido nada. Y él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la obra de mi Padre. Entonces, fíjense que en el fondo no es que precisamente ahí nos está revelando que el Señor no necesita comer carne, ni pan, ni vino. Él se alimenta de lo que significa cada una de esas ofrendas. Por ejemplo, la estudiamos, la ofrenda minjá, que es la ofrenda de amasar el pan, ¿cierto? Y se ofrecían tortillas. Para hacer esas tortillas tenía que tener harina, aceite, agua y sal. ¿Cierto? Que es el pancito que hacemos también para Pascua, para Pesaj, ¿cierto? El pancito de la cena. Entonces, fíjense que eso involucra primero elementos de la tierra, fruto de la tierra, pero también ¿quiénes se necesita? Trabajo. Entonces, fíjense, una ofrenda que se entregaba en una tortilla representaba mi trabajo, representaba mi dedicación, representaba mi parte. Entonces eso también nos habla de que todo lo que nosotros hagamos, no lo hagamos para los hombres, sino para el Señor. Entonces, ¿de qué se alimenta el Señor? ¿Del pan? Se alimenta de nuestro servicio, de nuestro trabajo, de lo que yo hago, dedico para Él mi tiempo, a lo mejor los materiales, los recursos que yo dedico en eso, el Señor lo está viendo que yo lo estoy haciendo como una ofrenda agradable para Él. Amén. Eso es alabanza, eso es adoración. Amén. Entonces, bueno, ahí podríamos ver estas enseñanzas, ¿cierto? En la palabra al respecto. Interesante ahí el punto que nos comenta, hermano. El versículo 3 dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida, fíjense, ofrenda encendida, que presentaréis a Adonai. Cada día 2 corderos añales sin defecto para el holocausto continuo. O sea, todos los días 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. Eso se llamaba el Corbán Tamid, Corbán, acuérdense, ofrenda, sacrificio, ¿ya? Que es el sacrificio continuo, la ofrenda continua de los 2 corderos al día. Fue costeado por el medio shekel que el pueblo dio una vez al año como tributo para el templo. ¿Se acuerda del medio shekel? Ya.
todo ese dinero que se reunía, ¿cierto? Se abastecían lo que eran los corderos para esta ofrenda diaria. El sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche. Y el sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día. ¿Ve? Entonces, fíjense cómo el Señor, este plan era un diseño de estar cubriendo pecados, porque sabía que el pueblo pecaba. Y por eso el Señor había proporcionado este sistema de ofrenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la mañana? Ponernos a cuenta con el Señor de todo lo que fue la noche, y en la tarde ponernos a cuenta con todo lo que fue el día, en nuestra oración. Ahí hay nuestra ofrenda, que es el cordero. Fíjese, era un cordero también. ¿Ah? Un cordero que representaba su sacrificio también en Pesaj, en Pascua. Amén, sí, hermano. Por eso es que, como usted dice, sí, en la noche y en la mañana, para que cubriera los sacrificios de ese día. Y por eso entonces se le añadía el Shabbat. ¿Eh? ¿Por qué se añade en el Shabbat y se comienza en el Shabbat a añadir? Porque como es un día santo y nosotros los seres humanos tendemos al pecado, pues. Entonces, es un día santo, hay que añadirle sacrificios, que representaban también nuestro arrepentimiento, pues, por eso. Entonces, a medida que, como usted va enseñando, cada festividad, entonces se le van añadiendo, porque Yahweh aquí sí está Así es, pendiente de limpiarnos, de purificar las cosas en las cuales se trabaja en el servicio en el templo, y que eso es una representación de nuestro templo, así es. que debería estar tratando uno de purificarse con la ayuda de Yahweh y por medio de la sangre del Mesías, pues, Amén. purificar. Así es. Amén. Y continuamos. Números 28:3, y les dirás, esta es la ofrenda encendida. El Señor está enfatizando la necesidad de presentar las ofrendas con fuego. Nuestra entrega tiene que ser acompañada con un corazón ardiente para que sea un olor agradable a Él. Fíjense que era una ofrenda encendida. La ofrenda encendida es una ofrenda olá o de holocausto. Holocausto, ¿cierto? De olá, que es una ofrenda que se quema completamente el fuego. O sea, habían otras ofrendas que se comían partes, ¿cierto? Pero esta ofrenda encendida se quema completamente. Eso nos habla de que tenemos que tener una entrega total al Señor. Lo hemos explicado otras veces, ¿cierto? Que primero se hacía por parte. Se cortaba la cabeza, las patitas, todo. Entonces, todo eso era una enseñanza que nos hablaba de entregar nuestra mente, nuestro caminar, las vísceras, nuestras emociones, ¿cierto? O sea, es una enseñanza muy linda porque en el fondo nos habla de que tenemos que estar conscientes de una entrega total, completa al Señor. ¿Amén? Y tiene que ser con fuego. O sea, sin fuego. Recuérdense que lo maravilloso que el altar se encendió con el fuego que Dios envió del cielo. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Ellos no tuvieron que prender el fuego, ellos simplemente tenían que mantener el fuego. Nosotros no somos los que encendemos el fuego. El Espíritu Santo enciende el fuego y nosotros tenemos que mantenerlo. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Qué dice? Bueno, hay un versículo, a ver si yo lo noté ahí. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Cierto? Sabíamos que ahí le estaba hablando Pablo a Timoteo de que había recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? El fuego, el Espíritu, ¿qué es lo que nos hace, hermano? Nos lleva a qué? A hacer ofrenda al Señor, a entregarnos, a rendirnos a Él, a ser obedientes a Él. Entonces ahí vemos precisamente cómo esta relación la tenemos también con las palabras del apóstol Pablo. Entonces dice, lo mismo sucede con la libación. La libación se refiere al derramamiento de líquido, que en este caso era el vino. ¿Ya? El vino no puede arder sobre el fuego, por eso había un canal en un lado del altar donde se derramaba el vino delante del Eterno como libación. Sin embargo, el vino tenía que arder, ser fermentado. El texto de la Torá, de la palabra, exige que sea una bebida fermentada embriagante, o en hebreo una bebida shehar, ¿ya? Porque esta bebida que estaba fermentada ardía, ¿ah? Ardía. Y no se derramaba ahí en el carbón,
Se derramaba al lado, en un lugar donde había para la libación. Era como todo ordenado. Tenía una parte donde estaban los sacrificios, los animales, lo que se quemaba, otro lado para las ofrendas de harina, aceite y otras para la libación del vino. El vino ha pasado por un proceso de fermentación y tiene más ardor que el jugo de uva, lo cual es necesario para que sea aceptable como una ofrenda de libación. Entonces también habla de que el vino también, lo hemos visto, representa al Espíritu, al Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué podrá significar también el proceso de fermentación del vino? Es interesante ver que el jugo de uva es refrescante, pero el vino fermentado es medicinal. Claro. Además de refrescar, es medicinal. Si nosotros tomamos el vino o las bebidas alcohólicas adecuadamente, en cantidades adecuadas, además de refrescarnos, puede ser una medicina a nuestro organismo. Claro, como Pablo dice, toma un poquito de tu vino, un poco de vino por causa de tu estómago, de tu dolor intestinal. El proceso de fermentación crea un alcohol que elimina parásitos, elimina cosas malas que tenemos en nuestro organismo. Correcto. ¿Cierto? Los médicos incluso una copita de vino, pero una nomás. Bueno, que no Claro, ahora su copita es muy grande, cuidado. Anda haciendo cosas malas. Pero fíjense cómo el vino fermentado es un proceso. Sí. Cómo también nos habla del proceso del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cierto? No se transforma el jugo de uva de la noche a la mañana en vino, hay un proceso. ¿Cierto? Entonces también ahí es donde podemos acordarnos de varios versículos, ahí creo que los puse, donde el vino cuando fermenta aumenta, ¿cierto? Etcétera. La vamos a ver, ahí vamos viendo esos versículos. Dice, encontramos allí entonces el mismo principio que en la ofrenda encendida. Tiene que haber fuego en el corazón cuando estamos orando. Amén, para que sea aceptable. Por eso ellos, ¿qué hacían? Compraban la ofrenda y la entregaban, pero no había corazón. No había fuego en el corazón. Entonces era una ofrenda sin fuego y eso el Señor lo barre del templo. Y es por eso que nos enseña que las oraciones sin intención, sin kavaná en hebreo, sin intención clara son inútiles y no llegan al cielo como olor fragante. Tenemos que poner fuego y fermentación, proceso del Espíritu en nuestras oraciones delante de Dios. Amén. Amén. Entonces, qué bonita la enseñanza ahí que tenemos. ¿Cierto? Lo leímos, aviva el fuego. Y también dice, mire, fíjese cómo hay una relación, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Mire, fíjese cómo está haciendo una relación entre el vino y el Espíritu. Dice, no se embriaguen con vino, sino que embriáguense o llénense del Espíritu, porque eso va a producir, ¿cierto? Un vino fermentado, un proceso en nosotros. Amén. ¿Sí? Cuando Ana cuando fue al templo, claro. Y él no le creyó que esta mujer está embriagada. Está ebria, dijo. Claro. Ahí el Espíritu Santo ella la amaba. No, y hay algo interesante allí también que nos conecta con la oración. Porque fíjense que Ana se derramaba en oración, dice, y como que sollozaba, dice. Entonces, cuando el sacerdote la vio, le dijo, oye, tú estás embriagada. ¿Cierto? Porque la oración es en voz alta. Y se oye claramente. Pero su oración era con tanto quebranto, con tanta angustia, que casi no se le entendía. Y como él no la entendía, él pensó que estaba ebria. Y él dice, no, mi señor, no estoy ebria, es que estoy derramada con un corazón. El Señor la estaba escuchando y por supuesto que escuchó su oración y el sacerdote no tenía idea que estaba orando, pero dijo, bueno, Dios haga conforme a tu oración. Entonces ahí nos da varias conexiones también con la oración.
¿ya? La oración también, en ese momento también las que se hacían eran en voz alta, se escuchaban. ¿Ah? Una cosita, pastor. ¿Sí? Ya que hay una diferencia entre la fermentación, el proceso de fermentación ¿Ya? y el proceso de leudar. ¿Ya? El proceso de fermentación, fíjense que es un proceso que crea en el vino, que se toma adecuadamente como medicina. Ahora, la levadura es diferente, porque la levadura en la harina hace que crezca, que suba de tamaño. Suba la Es masa. como un engaño, es como un engaño porque una masita pequeña la multiplica, pues ya hace que uno vea más grande el pan. Por eso fue que comenzaron desde la antigüedad a hacer estas cosas. Además que le aporta cierta suavidad. Pero hay otros elementos que pueden darle suavidad a la harina sin hacerla crecer tanto. Correcto. Entonces, el proceso de la levadura, de leudar, de elevarse, de levantarse, es diferente al de fermentar. Correcto. Entonces, por eso es que se nos piden panes sin levadura, y ya sabemos lo que significa la levadura, y el proceso de fermentación más bien es bueno, pues tomando las dosis adecuadas. Amén. Sí, una diferencia allí Sí, entre... sí, son dos procesos distintos, ¿cierto? La fermentación y el leudado. ¿Ah? Y también fíjense aquí como el tema del vino dice Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se echan a perder, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan juntamente. Entonces hay una relación entre el vino nuevo, el vino añejo con los odres nuevos y los odres viejos, ¿cierto? Por eso que es importante el odre, ¿cierto? Esta bolsita que era hecha de cuero de animal, ¿cierto? Cuando estaba nuevo tenía la capacidad de aumentar y crecer y por lo tanto resistir al proceso de fermentación de un vino nuevo. Entonces, ¿cómo dice que nosotros seamos odres nuevos? ¿Ah? Para recibir vino nuevo. ¿Amén? Porque si ya somos odres viejos y le ponemos vino nuevo, va a reventar. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Meter el proceso desde abajo para que... Exacto. Volver a nacer, renacer. Amén. Entonces vemos obviamente que se ha puesto en nosotros vino, Espíritu Santo. Amén. Y luego continúa con la ofrenda, ¿cierto? De inicio de mes. Ya vimos la ofrenda continua. Después está la ofrenda del Shabbat, que es una ofrenda especial que se suma al día. Eso es importante, no son ofrendas que reemplazan, ¿ah? Son ofrendas que se agregan. Además de la ofrenda diaria, se agrega la ofrenda del Shabbat. Y tenemos números 28:11, en el principio de vuestros meses presentaréis en holocausto a Adonai 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto. En la luna nueva se ofrecen 2 novillos, un carnero y 7 corderos, harina, aceite, vino y un macho cabrío, además de los 2 corderos diarios. Esto nos enseña que en cada luna nueva, Adonai espera una nueva entrega total por nuestra parte. O sea, hay una consagración especial del mes, ¿ya? Por eso es importante, todo esto se regía en el calendario hebreo. ¿Ah? Estamos hoy día, ¿a cuánto en el calendario hebreo? ¿Se recuerdan? Después del 15, estamos... Ya pasó el 15. Ya pasó el 15. Ya tuvimos... Una nueva, sí, está pasando. Estamos hoy día a 19 del mes cuarto, hebreo, bíblico. ¿Ya? Recuerden que este calendario gregoriano está cambiado en adoración al sol. Por eso es un calendario solar. Pero el calendario de Dios se rige por la luna y el sol. Por eso los meses están regidos por la luna. Ahora, ¿cuándo es el inicio de mes? En una luna nueva, esa luna que no se ve. Esa luna oscura que muestra recién un bordecito de luz donde inicia el mes. Por lo tanto, la luna llena, siempre cuando usted vea luna llena, estamos a la mitad del mes, porque la luna llena es el día 14, el día 15 del mes bíblico que estableció Dios. Entonces tenemos que al iniciar el mes había una ofrenda especial. ¿Eso qué significa? Que hay una consagración del mes.
O sea, ¿qué hacemos al comenzar un mes? Oramos, damos gracias por la fidelidad de Dios, oramos para que su provisión esté con nosotros, para que Dios guarde nuestro hogar. O sea, fíjense lo que es una ofrenda, ¿ya? Una ofrenda es un acercamiento, es la forma de decir, Señor, este mes que sea para ti también. Entonces, fíjense cómo esos tiempos importantes los establece el Señor en su palabra. Y ¿ah? Ese día, claro, la palabra dice que ese día se toca el shofar, la trompeta, al inicio del mes, ¿ya? Y había una ofrenda especial también para ese día. La fase de la luna, ¿cierto? Tenemos la luna nueva, que es la luna oscura, no se ve nada. Ahí está recién un borde. Cuando comienza el borde, se da inicio al día 1 del mes bíblico hebreo, que era lo que se funcionaba antes. Por eso habían atalayas y habían vigías, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaban mirando? El momento en que el borde de la luna daba su primera luz. Y eso inmediatamente ellos lo informaban y ahí, ok, tocaban el shofar y todos sabían que iniciaba el mes. ¿Ah? Entonces así funcionaba. Es importante que tenga relación también con el sembradío. También. Entonces, el Señor hace la lógica del crecimiento, del sembrar, del crear, justo en ese momento. Entonces uno dice, wow, cómo nos han cambiado toda la lógica con esos dos calendarios que nos han cambiado, el juliano y el gregoriano. Correcto. Cómo nos revolvieron la cabeza. Sí, pues nos cambiaron todo. Por eso Daniel dice, cambiarán la ley y cambiarán los tiempos. Fíjense, cuando está hablando de cambiar la ley, es que hoy día todo el mundo está cambiando la ley de Dios por una anti-ley de Dios. Y los tiempos se han cambiado con los calendarios. Por eso hoy día andamos como perdidos, nos cuesta a veces tanto decir, oye, ¿qué día estamos? ¿En qué mes? Y es un enredo para nosotros a veces entender que Dios no se rige por este calendario del hombre, Él se rige por su calendario. Entonces, a poquito vamos entendiendo. Vamos entendiendo un poquito cómo es. Pero Dios es bueno y misericordioso, así que entender. Podrían nosotros anexaran un calendario para el ciclo de Sí, correcto. para que no nos perdamos y cada uno tenga su calendario. Hay acá, bueno, hay una aplicación que se llama Calendario Hebreo o Hebreo Calendar, ¿ya? Donde usted puede poner ahí la aplicación y ahí le va a ir dando el día en que estamos, ¿ya? Ahora, qué importante es la luna, ¿cierto? Entonces comienza con luna nueva. Luego empieza a mostrar su borde de luz y eso se llama luna creciente, ¿cierto? Hasta llegar a la luna llena, que es completamente iluminada. Luego empieza a decrecer su luz nuevamente, que es la luna menguante o decreciente, hasta llegar nuevamente a la luna nueva. Ese ciclo de la luna es el del mes, ¿ya? Eso es importante. Para Dios, ese es el mes. Sí, sí. Ahora, usted en su calendario ahí que tienen de repente en su casa, usted va a ver igual ahí que están marcadas las fases de la luna. Entonces usted se va a dar cuenta. ¿Ya? Ahí lo va identificando. Tenemos que dar calendarios con los rojos, digamos, Con los feriados. No. Cuando están feriados. No. Entonces andamos como medio perdidos. Pero hay- Ese calendario está igual en relación con el ciclo externo de la mujer. Sí, pues, el calendario. Desde el 28. Anita también estaba comentando de que, fíjense, el calendario lunar también tiene que ver con el ciclo de la mujer, que también son 28 a 30 días, que es el mismo periodo del mes. Y la luna representa el proceso del óvulo. Sí. Es hermoso. ¿Ah? Desde que comienza a formarse, ¿cierto? El óvulo, ¿cierto? Y cae el óvulo, fíjense qué día, 14. día 14, día de mayor fertilidad. ¿Qué día fue Pesaj, la Pascua? Día 14. ¿Qué es lo que hizo el Señor allí? Se entregó como semilla para fecundar a su esposa. Wow, bueno, ahí hay harto tema ahí también que abordar. Dice, en Rosh Hodés, en el inicio de mes, en total eran 10 más 1. El número 10 representa la totalidad.
¿cierto? Las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Es un número representativo de un total. ¿Ah? Los 10 animales que se dan en ofrenda de ascensión son símbolos de nuestra entrega total. El macho cabrío nos habla de la muerte del Mesías, de Cristo por nuestros pecados. La cantidad es un hin de harina que es casi es la misma que un galón. Un efa contiene aproximadamente 25 litros. ¿Ya? Ahí también hay otros versículos que nos hablan del novilunio, que es otra palabra para inicio de mes o Rosh Hodeh. Algunas versiones lo tienen como novilunio o luna nueva. ¿Ya? Ahí hay más versículos al respecto. ¿Ah? Los 10 mandamientos también es un número de totalidad. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay de 10? De 10. Cuando entonces, las 10 vírgenes, los 10 mandamientos, ¿qué más? Pero cuando usted vea la palabra 10, ¿ah? Los 10, los talentos también sumaban 10, ¿o no? Claro, le dio 5 y después le multiplicó a 10. ¿Ah? Entonces, el número 10 representa representativamente una totalidad. Por eso, fíjense, la casa de Israel, ¿cuántas tribus eran? 10. ¿Ah? 10 tribus. Después sigue diciendo números 29, 13, ofreceréis como holocausto. ¿Eh? Que no eran 12 más una, que eran 13 y una que la de Dan se perdió en el por ende que no. Claro. Esa es una buena pregunta porque aclaramos. Primero, ¿cuántos hijos tenía Jacob? 12. ¿Perfecto? 12. 12 hijos. ¿Qué es lo que pasa? Con José, los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, fueron tomados como una doble porción de José. Entonces, si teníamos con José 12 y de José se toman 2, ¿cuántas tribus quedaron entonces? 13. Porque por José viene Efraín y Manasés. Entonces, fíjense, quedan 13, pero ¿por qué se consideran 12? Porque Leví es tomado como sacerdotal, se saca de los 12. Por eso cuando se reparte Israel la tierra, 12, y Leví no tenía tierra, era distribuido entre sus hermanos. Por eso se cuentan 12 tribus. Entonces, fíjense, eran 13, pero siempre se consideran 12. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor? 13. ¿Y Pablo? Pero fíjense, 13, pero ¿quién se perdió? Judas. Iscariote. Quedaron 12. Y en Apocalipsis, ¿cierto? Lo hemos mencionado otras veces, se mencionan 12 tribus en los 144.000. Y hay una tribu que no se menciona, que aparentemente también se pierde, como es la constante, que es la tribu de Dan. Y es reemplazada por Leví, que ahí sí aparece en la cuenta. ¿Ya? Entonces, por eso siempre se hablan de 12. Ahora, Israel cuando se divide, fíjense, se divide en 2 tribus y 10 tribus, 12, porque la de Leví estaba en ambos lados. Entonces, por lo tanto, quedaron levitas en la casa de Judá o en el reino del sur, ¿ya? Con Judá y Benjamín. Y en el otro lado quedaron las 10 tribus más los de Leví. ¿Ve? No sé si ahí aclara un poquito el tema de las tribus. Yo también estaba confundido en un tiempo en eso de las 12, pero ¿cómo son 12? Son 13. Ay, ahí está. Dice, aquí está escrito entonces que la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot es vuestra. Esto nos enseña que las fiestas no solamente son del Señor, sino que Él compartió sus fiestas con nosotros para hacer momentos de encuentro y de alegría delante de Él. Por eso están mencionadas como vuestras fiestas. En unos versículos dice el Levítico, dice, estas son mis fiestas, mis tiempos en el fondo, señalados. Yo voy a establecer esto, pero acá le dice, estas también son vuestras. O sea, son también parte de ustedes. O sea, estas son mis fiestas con ustedes. ¿Ah? Los encuentros. Claro, y probablemente en el diseño de Dios esto venía desde antes de la fundación del mundo.
Por eso Cristo, el Mesías, va a cumplir estas 7 fiestas en él mismo. ¿Ya? Es interesante todo ese diseño. Por eso a veces, yo digo, hermano, a veces la iglesia o las iglesias forman sus propios diseños, forman sus propias estrategias. Que vamos a hacer tal actividad, tal cosa, esta va a ser la visión, la estrategia que vamos, ¿cierto? Sí. Pero en realidad, hermano, nosotros tenemos que inventar nada, Sí. porque el Señor ya puso el diseño. Sí. Y fíjense que las fiestas tienen que ver con la cosecha, como lo mencionaba, ¿cierto? Si las personas que están en el campo, ellos saben cuándo tienen que plantar. Ellos dicen, mira, en la luna nueva de tal mes tienes que plantar, o en la luna llena, perdón, de tal mes tienes que poner la semilla. Y fíjense, luna llena da relación con fertilidad. Entonces ellos saben, lo saben por naturaleza, pero hoy día nosotros lo entendemos. Yo creo que en un momento nos va a tocar sembrar y vamos a tener que ponerlo en el momento indicado, porque si lo ponemos no va a crecer, o nos vamos a saltar el ciclo para obtener la cosecha. Imagínense si sembramos cuando hay que cosechar y queremos cosechar cuando se siembra. No, ¿cierto? Vamos a estar mal. Entonces es hermoso porque todo esto es creación de Dios, diseño de Dios. Y lo mismo para los pescadores. Los pescadores también. Los pescadores, el mar, también conocen las mareas que están, fíjese, determinadas. ¿Por qué? Por la luna también. Las mareas altas, las mareas bajas. Pareciera que a ellos no les conviene porque como la luna alumbra más la noche, entonces los peces ven las redes, ven cuando la luna está oculta, está más oscuro el mar. La pesca es mejor. ¿Cuándo es mejor la pesca? Cuando hay luna nueva. ¿Y luna nueva con qué fiesta está relacionada? Con la fiesta de las trompetas. Va a recoger los peces. ¿Acaso no decía el Señor que en la pesca milagrosa dio una enseñanza, tiró la red, recogió? ¿Y qué es lo que hizo con toda esa gran pesca? ¿Qué es lo que dijo? Viene el día en que se recogerán los peces y se sacarán los peces buenos de los peces malos. Wow. Fíjese, y eso tiene que ver con Yom Teruah, el día de las trompetas. Se van a reunir los peces, unos para vida y otros para juicio. ¿Ves? Wow. Qué hermoso, va a separar el trigo de la cizaña. ¿Cuándo se separa? Al final de la cosecha. Amén. Yo tampoco, mire qué bonito que se va alimentando la enseñanza. Fíjense, números 29-12. Bueno, aquí nos saltamos. Básicamente en todas las fiestas, en todos los tiempos señalados por Dios, hay una ofrenda especial. Y acá viene la ofrenda del día 15 del mes séptimo, que es la ofrenda de Sucot. Dice, tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil y celebraréis la fiesta solemne a Adonai durante 7 días. Entonces, había algo muy especial en la fiesta de Sucot, porque son 7 días. Y cada día había una cantidad de sacrificios, ofrendas. La suma de todos esos sacrificios durante los 7 días sumaban 70 sacrificios. ¿Ya? En total eran 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente. Lo vimos en la enseñanza última, las 70 naciones. Por eso en la fiesta de Sucot, que también es llamada la fiesta de las naciones, ¿ya? Son 70 toros que nos muestran 70 príncipes. Porque acuérdense que la figura del toro en hebreo es líder. Y aquí representan a los toros de líderes de las 70 naciones, que estaban proféticamente allí a través de una ofrenda por cada una de esas naciones, ¿ya? Así Sucot es la fiesta de las naciones en el reino mesiánico, en el reino de Cristo, el Mesías, en el milenio, todas las naciones estarán obligadas a celebrar Sucot. Mire, y eso está en el profeta Zacarías. Zacarías 14, 16 y 17. Y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén
Subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Yahweh Sebaot, que es de los ejércitos, ¿ah? Y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Entonces, fíjense, mire qué hermoso y mire cómo acá nos conecta. Fíjese que primero habla de las naciones, pero después hablan de las familias. ¿Se acuerdan que de las familias se formaron las naciones? ¿De qué familia? De Noé. Noé. De los 70 hijos de Noé se formaron las 70 naciones. Y esas 70 naciones son las originales, que van a estar presentes en el milenio y van a tener que ir a Jerusalén a llevar su ofrenda. Porque el que no sube no tendrá bendición, no habrá lluvia para ellos. Porque precisamente la fiesta de Sukkot es la fiesta de la cosecha final. ¿Ah? Y todos tendrán que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Tendrán que mandar sus delegaciones, tendrá que subir el presidente, el primer ministro, no sé, de cada una de estas naciones y llevar su ofrenda y todas presentarse delante del rey de reyes y señor de señores. ¿Ah? Eso me cuadra un poco con el tema de que la fiesta de Sukkot se supone que nació en Jesús. Claro. Entonces, claro, él elige momentos muy especiales. Así. Uno empieza a cuadrar la cosa y se cuadra. Ah, Con un estudio, hay un estudio más exhaustivo, precisamente que Jesús, Yeshua, nace ¿cuándo? En la fiesta de los tabernáculos. O sea, el primer día el día 15, el día 15 del séptimo mes. Y séptimo mes, siempre acuérdense, séptimo, septiembre. Por eso septiembre se llama así, por séptimo, porque es un vestigio del calendario antiguo. Octubre de octavo, noviembre de noveno, diciembre de décimo, más o menos para que tengan una relación. Entonces, ¿cuándo es el séptimo mes bíblico? Aproximadamente en septiembre, ¿ya? A veces por el calendario se corre hasta casi octubre, pero siempre vuelve a septiembre, más o menos, ¿ya? Entonces, qué importante que Jesús, Yeshua, nace, ¿cuándo? No nace el 25 de diciembre. Esa es una fiesta que era pagana antes, ¿cierto? La fiesta, la Saturnalia era conocida, ¿cierto? Se adoraba a Saturno, a Júpiter, según el dios griego o romano, y se puso después a través de los papas católicos, se determinó que esa adoración pagana ahora pasara al niñito Dios. ¿Ah? Pero en realidad sabemos que, por así decir, el nacimiento es el día 15 del mes séptimo, justo cuando celebramos la fiesta de los tabernáculos. Esos 7 días eran los primeros días que el Señor nació. ¿Y por qué nació en un pesebre? Porque en realidad era una azúcar, un tabernáculo. Estas cabañitas que formaban así como la ramada, por eso fue puesto en un pesebre. ¿Ah? Y al octavo día, Y al octavo día, el octavo día, ¿cierto? Cuando va al templo, ahí, ¿cierto? Él, bueno, también estaba establecido la circuncisión, ¿ah? Al octavo día, y también como el octavo día de la fiesta era la alegría, o el Shemini Atzeret, que es el día octavo, y después viene el Simchat Torah, que es el reinicio de la lectura de la palabra, de la Torah. Si uno hace la cuenta, entonces, eso lo dijimos, perdón, Ana María Teresa. sí, lo que pasa es que escuchando yo cerca de las 70 Pásale el micrófono naciones mejor que para que lo se... escuchen los hermanos igual. Acá. Es que si no, no lo escuchan el audio. Ahí viene pegadito nomás. A partir, ¿no es cierto?, de la Torre de Babel, donde ahí, ¿no es cierto?, eran todos los idiomas, los distintos idiomas, y de allí, ¿no es cierto?, a partir de allí se formaron las naciones, ¿no está? Correcto, sí. A mí me surgió una inquietud de las razas. O sea, a partir de ahí, yo lo veo por el clima de las razas, ¿no es cierto?, los negritos, los chinitos, y creo que por el clima de las razas, creo yo. Por ejemplo, donde vivían los asiáticos, por el clima, el viento, no sé.
se levantaba la arena, los negritos el azul del vino. ¿Es eso, más o menos? Sí, sí. ¿Por qué no Claro, precisamente en el tiempo de Babel, ¿cierto? Se separaron las naciones y sus lenguas fueron confundidas. Hay también, ¿cierto? 70 familias, 70 naciones, 70 idiomas, 70 lenguas, que son idiomas en la Biblia. Y cada uno también se definió en un sector geográfico, ¿se acuerdan? Algunos para Asia, otros más para África y otros en Europa. ¿Ah? Esos tres familias de los tres hermanos de los hijos de Noé, ¿cierto? Se repartieron. Y también con el tiempo fueron tomando características físicas. No sabemos si desde antes o después, probablemente desde de ahí, que se fueron adaptando al clima, al lugar, ¿cierto? Y obviamente el cuerpo tiene la capacidad de ir genéticamente formando ciertas características según las amenazas o la geografía o el clima, la temperatura. Todo eso fueron definidos también con el tiempo, las distintas características de la fisonomía, de la anatomía. Es muy probable eso. Este, recuerden que nosotros fuimos creados a través de Adán y Eva del polvo de la tierra. Entonces, el polvo de la tierra generalmente tiene diversos tipos de colores, aunque muchas veces predomina el rojo, el gris. Eso da a que en el ADN pueda haber una variedad de características, pues que al nacer las personas puedan tener un hijo un poco más oscuro y un hijo un poco más claro, pues. Y entonces luego eso se acentúa con lo que comamos, porque la comida al fin y al cabo, ¿de dónde proviene? De la tierra, de la tierra, porque los mismos animales fueron sacados de la tierra, fueron creados de la tierra, los animales que comemos, las plantas. Entonces, todo eso suma el ADN que traemos de la tierra misma, lo que comemos, lo que bebemos, los minerales que bebemos, porque no es igual el agua de aquí de Antofagasta Claro. que el agua de Bolivia, por ejemplo. Porque aquí, ¿de dónde se toma el agua que estamos tomando? Ahora del mar. Del mar, ¿ves? Y en Bolivia no tienen esa bendición, ¿ves? Claro. Entonces ellos lo toman de los ríos, entonces eso crea diferencias en los elementos minerales que vamos recogiendo. Correcto. Y otra cosa que es importante también es la afinidad. Nosotros generalmente nos juntamos o vamos formando familias, generalmente vamos formando familias, vamos juntándonos, vamos haciéndonos amigos de las personas que son con características parecidas a las nuestras. ¿Ves? Entonces, aunque hay una persona de color oscuro, de blanco, que se puede unir con color oscuro, pero generalmente es más lo contrario. Una persona blanca se une con una persona blanca y eso va perpetuando las características raciales. Así sucedió con los chinos, los europeos, el contrario acá los egipcios, los del Líbano, de África. Entonces cada quien va buscando uno parecido al mismo o que hable parecido o igual. Amén. Y hoy día tenemos una mezcla. Imagínense en Chile, con la llegada de haitianos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, fíjense, de todos lados. Americanos, allá en el sur, alemanes, etcétera. También otra lengua. Europeos. Que a veces podemos hablar en piano. Claro, si usted se va a Colombia una semana va a hablar colombiano. Si se va a España, después llega hablando así española. Se nos pega, ¿ah? Ahora, No, yo tengo duda en cuanto a las migraciones actuales que están generadas artificialmente. Yo creo que claro. nos están acostumbrando a lo que pronto van a hacer. Si dejan la embarrada en el norte, acá en el sur va llegando gente, pues escapando del
bueno, de la guerra y todo de la eso. guerra y todo lo que va a generar. Así que Claro. están artificialmente acostumbrándonos a que los nacionalismos se vayan apagando Correcto. y vayan aceptando esta mezcla y aceptación de naciones distintas y de colores diversos y de lenguaje diverso. Porque nadie entendía mucho cuando trajeron a los haitianos hablando, no entendían nada, o sea, lo traían para un poco central y no sabían ni cómo hablar con ellos. Entonces, oiga, ¿sabe qué? Haga esto. No entendían nada. Claro. Cuando empezó, o sea, Sí. bueno, a mí me contaban cuando empezaron a llegar con el libro al sur, no sabían cómo relacionarse con ellos. Al final, el lenguaje señas fue lo mejor, nada más. Pero Claro. yo creo que este es un plan Son estrategias, son lo que está estrategias. pasando en Francia. Claro. Son estrategias un poco que van en un concepto de querer romper fronteras. No sé si alguien ha visto los letreros que pusieron aquí en Antofagasta en la entrada norte, sector de Achimba. Colocaron, las fronteras limitan. Así un letrero grande. Sí. Y después, por el otro lado, los límites excluyen. Entonces es un concepto de que ahora las fronteras se tienen que romper, los límites se tienen que abrir y todos tenemos que ser una sola unidad, un solo orden mundial. Entonces todo este concepto de las migraciones en el fondo apuntan a destruir las identidades que tienen las naciones y los pueblos. ¿Ah? Con toda esta mezcla y con toda esta migración descontrolada, ¿cierto? Que se abrió paso hace unos años atrás y que hoy día nos ha traído un montón de problemas. Precisamente son estrategias planificadas para provocar esto. Entonces, fíjense, lo que costó la vida de hombres de nuestra patria, por así decirlo, y de cada nación, que costó a lo mejor la libertad, ¿cierto? Su tierra, su lugar, su paz, hoy día no vale nada. Está siendo despreciado, menospreciada con nuevas ideas, ¿ya? Para que obviamente se forme un solo gobierno mundial, ¿cierto? Controlada por una persona o una entidad, ¿cierto? Todas las naciones, que es lo que se viene, yo creo, próximo, ¿eh? La realidad global. Una idea global, correcto, con la inteligencia artificial y todo esto. Amén. Mire, acá dice, si uno cuenta la cantidad de animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los dos templos, sin contar las ofrendas voluntarias y demás sacrificios personales, llegamos a más de 1 millón de animales. 1 millón de animales no fueron suficientes para quitar los pecados del pueblo de Israel. Nadie fue liberado de la inclinación al mal. O sea, como lo dice el libro de Hebreos, y en verdad todo sacerdote está de pie día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Fíjense. ¿Por qué? Porque la inclinación al mal seguía. Y más pecado, y más pecado, y más sacrificio, y más sacrificio. Y es por eso que el Señor pone término, solución a ese problema a través de Yeshua y su sacrificio. Dice también, nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios, porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Amén. Todos constituyen una proyección profética hacia el sacrificio del Mesías, que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo y por medio del cual tenemos acceso hasta el trono del mismísimo cielo. Hebreos 10 del 14 al 17, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en la mente de ellos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Amén. Porque fíjese, cuando ya ha escrito sus mandamientos en nuestro corazón, ya no hay pecado. Y eso el Señor lo va a completar. Amén. Él dice que lo va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón para que los cumplamos, los obedezcamos y los guardemos. Y finalmente,
Dice, porque donde hay liberación de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Entonces, fíjense lo que hizo el Señor, rompió el velo. Dice que su carne representaba el haber roto el velo, el tener el acceso al lugar santísimo. ¿Ah? El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, por lo tanto podemos entrar, pero dice, habiendo purificado los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Amén. Y terminamos con esto diciendo, fíjense el contexto de lo que está hablando Pablo a los Gálatas. Dice, pero entonces, ciertamente, no habiendo conocido a Dios, servíais como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, y más bien, habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos? Estáis observando escrupulosamente días y meses y tiempos y años. ¿Qué es lo que está diciendo en este contexto? Sí. Antes que nada, quiero agradecer el recibimiento. Tengo un pequeñito percance, voy a contar Sí. acá con mis nietos y Ya. ahora me vienen a estar otros hijos. No hay problema. Pero ya la semana ya se van, así que muy agradecida. Sí. Estoy muy contenta y me voy con muchas dudas Sí, pregunta, por supuesto. que las voy a preguntar, parece que ha bajado todo. Eso, muy bien. Y ha sido un día muy bonito, porque tuve una emoción muy linda de una persona que siempre le lleva a mi corazón. Así que me voy a ir por ahora, Sí, pero me está bien. encanta estar con Amén, sí. Muy bien, tía. No, ya se van los nietos. Ya. Sí, nos vemos, besito, cuídese. Ya, que esté bien y saludo a la casa, ¿ya? Nos vemos. Entonces, fíjense, lo que estaba diciendo acá es que estos días, meses, tiempos y años, ¿ah? Sí, por supuesto. Yo, estoy mucho en Antofagasta, yo vivo prácticamente serena con mi hija, porque voy de colegio. Y sabe que todo lo que grita, la ermita, la oración, o cuando ellos están meditando la Biblia, todo eso yo lo escucho muy bueno. Estoy muy contenta por estar acá compartiendo en un grupo de los hermanos en Cristo. Y Dios Todopoderoso que es donde voy, Él va conmigo. Y me voy a ir. Amén. Gracias por estar acá. Bendito. He visto las cosas como más claras. Siempre yo voy a una congregación cristiana, pero mi mente, en lo que yo voy escuchando, como que me va aclarando estas dudas que tenían. Amén. Estoy contenta y espero una próxima vez cuando regrese estar de nuevo acá. Amén. Mi hijo siempre que continúa, porque me ha gustado mucho lo que toda esta meditación y esta enseñanza. Amén. Muchas gracias. Amén. Qué bueno. Amén. Qué bueno que sea bendición, pues, aprendiendo de la palabra y siendo restaurado en este tiempo, Amén. con el entendimiento de la palabra. Amén. Amén. Y estamos justo terminando, ¿cierto? Con estos versículos, precisamente porque fíjense, el pueblo en ese tiempo tenían fiestas paganas, días paganos, que se han traspasado incluso hasta hoy, ¿ya? Por ejemplo, hoy día hay feriados que a veces uno dice, feriado, qué rico, pero en realidad es un feriado, ¿por qué? Por la Virgen, es un feriado por los santos. Entonces, fíjense de que en ese tiempo, en Roma, ya habían feriados que tenían relación con adoración a dioses. Por ejemplo, en Roma era feriado el 25 de diciembre, porque era el día de Júpiter, o la Saturnalia de Saturno, según era Júpiter o Saturno, según griego o romano. Entonces,
habían días feriados. Fíjense, el concepto de un día feriado es un concepto de reposar. ¿Qué es lo que hace usted el día feriado? Descansa, ¿o no? Y ese reposo constituye una ofrenda a un Dios, a un ídolo. Entonces, qué importante es que los Gálatas venían de ese sistema de adoración a ídolos y después de haber recibido la palabra seguían celebrando fiestas y días paganos. Entonces, y por eso Pablo dice, ¿cómo quieres volver otra vez a los rudimentos, cierto, que a los cuales antes servías como esclavos? Porque dice que antes ellos servían como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, muchos días festivos o días de reposo en ese tiempo eran en relación a adoración a ídolos. Y ahora vemos una diferencia en la cual Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o con respecto a solemnidades, o novilunio, o sábados, o Shabbat, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es Cristo. Amén. 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 Entonces, qué importante hoy día, hermanos, entender, se fija, porque muchas veces mal entender la palabra, muchos decían, no, si esas fiestas ya no sirven, porque no son cualquier fiesta, no son cualquier tiempo, son los tiempos de Dios. Fíjense, nosotros estamos esperando proféticamente la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que está relacionado con la venida. O sea, ¿cómo no vamos a tener que tener entendimiento, saber cuándo es esa fiesta? Por eso tenemos que estar preparados. Por lo tanto, ahí la palabra afirma, ¿cierto? Que tenemos que, no nos juzguemos en el sentido de que a lo mejor ese día los judíos lo hacen de una manera, nosotros lo hacemos de otra, o vamos aprendiendo, porque se trata de entender y saber que ese es un día especial, donde había una ofrenda especial, y esa ofrenda especial somos nosotros que tenemos que rendir y apartar para Él. Entonces, como estamos en medio de este mundo, de un calendario pagano, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que priorizar los días de las fiestas del Señor. Procurar que esos días podamos tener permiso, podamos pedir feriado, podamos pedir administrativo, pedir, no sé, o hacer un cambio, no sé, a veces algunos dicen, ya, le cambio un domingo por tal día o le cambio un turno. Ver en la medida de lo posible eso, ¿ya? Y los días que a veces son feriados, que son de adoración pagana, usted ese día trabaje, haga cualquier cosa, ¿cierto? Porque, bueno, sabemos que no estamos pendientes de eso, obviamente, pero sí tenemos que, ahora entendiendo, reservar esos días de fiesta. Por ejemplo, ahora nos estamos preparando para Yom Teruah, ¿ya? Que es un día también donde se toca el shofar, ¿ya? Es un día que estamos atentos a la venida del Señor. Después tenemos Yom Kippur, que es un día de ayuno también. Ahí pidamos permiso, pidamos feriado en lo posible, todos ayunamos juntos ese día. ¿Cuándo va a ser el ayuno? Sí, las fechas se las doy inmediatamente. Tenemos aquí, Yom Teruah está para el día sábado, Shabbat, ¿ah? Cae Shabbat más encima. 16 de septiembre. 16 de septiembre tenemos Yom Teruah. Por lo tanto, fíjense que va a ser un día muy, muy especial, porque mire, tenemos la ofrenda diaria, la ofrenda del Shabbat, la ofrenda del inicio de mes y la ofrenda de Yom Teruah. Mire, justo se da. Wow, interesante. ¿Ah? Y el ayuno de Yom Kippur, claro. Bueno, acá aparece el 25. 25 de septiembre, día lunes. ¿Ah? Se ayuna desde el domingo en la tarde hasta el día lunes en la tarde. Son ayunos de 24 horas, ese especialmente es de 24 horas, el ayuno de Yom Kippur. Ahora, cuando digo, por ejemplo, lunes 25, sabemos que el día empieza el día anterior al atardecer. O sea, el día domingo al atardecer empieza el ayuno. ¿Ya? 24 hasta el domingo. Lo correcto. Entonces, el día, digamos, entero es el día 25 de septiembre.
¿ya? Yom Kippur y Yom Teruah, día de trompeta, sábado 16 de septiembre. Vamos a tener 16, 17 y 18, porque ese es un feriado nacional, no es de algo para otros dioses. Claro. Y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, comienza el sábado 30 Ese día también es, de septiembre. ese día también es Empieza la fiesta de tabernáculos. También es Shabbat. Shabbat. Sí, Ah, igual tocar, igual claro, también Shabbat. hasta otro Shabbat. Dos Shabbat especiales. Es un Shabbat Shabbatón. ¿Ah? Shabbat Shabbatón. Sí, hay que celebrar ahí. ¿Ah? Son 7 días hasta el Shabbat, hasta el sábado 7 hasta el sábado 7 de octubre. Y el día octavo, el día domingo va a ser. ¿Ah? Amén. Entonces, hermanos, vemos que especial es que estas ofrendas le dan lo especial, lo lindo, lo importante del día, y es también lo que nos toca a nosotros, que ahora somos ofrendas, que esos días los hacemos especiales en cuanto a nuestra dedicación a Él, nuestra entrega, nuestra ofrenda, nuestro servicio. Amén. Así que eso es importante para que nos enseña de cómo también nosotros debemos presentarnos como ofrenda viva, santa y agradable al Señor. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hasta aquí llegamos con la enseñanza. Eso es. Quería hacer Eso. Preguntas, consultas, dudas, aportes. ¿Ah? ¿Y alguien tiene algo algo que aportar o preguntar? Hermanos, ¿alguien de los que están conectados? A mí me sale el calendario del Rosh Hashanah. Sí. Rosh Hashanah le llama el pueblo judío, ¿cierto?, al año nuevo. ¿Ya? Ahí también hay una... Lo que pasa es que el Rosh Hashanah es el mismo día de Yom Teruah. ¿Por qué? Porque el Rosh Hashanah para ellos es el término de un año civil y por lo tanto ellos hacen el cambio de año. ¿Ya? Entonces ellos le llaman Rosh Hashanah, que significa Rosh, cabeza, Hashanah, de año. Ahí cambian años. Claro. Ellos cambian año, entonces del 5783 van a pasar al 5784. Es raro que cuadra tampoco en el fin del mismo. Por los 210 años de diferencia. Entonces técnicamente deberían estar entrando en el 5994, que eso sí lo siguen los judíos caraítas. Los judíos caraítas tienen esa cuenta. Sí, es una ensalada. Por eso digo, es que hay muchas cosas que buscan confundir, Sí. pero nosotros estamos con las antenitas paraditas, ¿ah? Atentos. Y es por eso de que estamos cerca también de los últimos años. Entonces, ellos celebran Rosh Hashanah, que es lo mismo que el Rosh Hodesh, pero para inicio de año. Y coincide con el Yom Teruah. Porque ellos, el pueblo de Israel, todavía no entiende esa fiesta de Yom Teruah. No saben por qué. Porque ellos no están, entre comillas, esperando la segunda venida del Mesías, están esperando la primera. Entonces, esa fiesta todavía no les encaja a ellos mucho. Eso. Claro, tocan chofar, sí, ellos cumplen con el mandamiento, pero no saben por qué. ¿Ah? Nosotros sí sabemos que cuando suene la trompeta, el chofar. Hermanos, ¿alguien en la conexión quiere hacer algún comentario? ¿Sale como Yom Teruah o Sí. te marca más el Rosh Hashanah? No, como es un calendario hebreo o judío, más bien, ellos lo tienen marcado como Rosh Hashanah. Pero es el Yom Teruah también. Ellos saben también que es Yom Teruah, pero le dan importancia más en forma como más nación, como al año nuevo. Por eso como no saben cómo es el Yom Teruah, de qué se trata, está junto con Rosh Hashanah, que es el año nuevo. Entonces ellos, Yom Teruah, año nuevo. A mí me complica mucho, sobre todo todos los rabinos ortodoxos cuando siguen el tema del Talmud. Por eso comentaba en esa reunión, el tema del Talmud ha sembrado demasiado odio con el cristianismo. Demasiado. Sí. Y son tantos libros, tantos miles y miles de páginas dedicadas al odio y a la división, que
a lo mejor hacer los análisis mediante la tradición oral talmúdica, genera esa división, genera como quien dice, no entendimiento entre lo que debemos realmente asumir como cristianos mesiánicos y ver al judío como un hermano que como un contendor. Correcto, ¿Entiendes? claro. Entonces hay veces que yo en esa reunión en donde veía la bandera de Israel con el símbolo de David, ¿ya? Decían, wow, ahí está el financista, ¿entiendes? Y no poner la menorá de 7. Correcto. Entonces hay cosas que no me cuadran, sobre todo este maestro que hizo esa enseñanza este día, porque cuando uno se pone a interpretar cosas a través del Talmud, ahí entramos en un... Lo que pasa es que, a ver, el Talmud, para los hermanos que no conocen, el Talmud es una compilación de libros judíos, ¿ya? Pero es bien interesante porque en el mismo Talmud, los mismos escritos, a ver, los Talmud son los escritos de los rabinos, ¿ya? Rabínicos, ¿cierto? Y textos, y ahí compilaron y formaron el Talmud, ¿ya? Ahora, en el Talmud ser se confirma, 25 Biblias, claro, o sea, son muchas, en el Talmud, por un lado, se maldice a Jesús, a Yeshua, pero también en el mismo Talmud se confirma que Yeshua es el Mesías, ¿ya? Entonces, al final es como es un testigo para ellos, en contra de ellos mismos, a la larga. sí, pero también Pero, nos previene, o sea, sobre todo el sí, tema mesiánico, nos previene de hacer interpretaciones cabalísticas y numerológicas e investigar de una forma en cual los espíritus no sabemos para dónde nos están mandando. correcto. Por eso el Talmud simplemente se tiene que ver como un libro más bien histórico o de información, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el Talmud básicamente el Talmud babilónico, ya precisamente se infiltraron Babilonia, ¿ah? Y eso es paganismo, idolatría. Entonces ellos, principalmente todos los que tienen al Talmud prácticamente como una libro sagrado, están bajo también en mucho engaño. Entonces uno siempre tiene que estar centrado en la Torá y todo lo demás es referencia que pueden servir incluso como elementos históricos, conocer qué pensaban ciertos rabinos, porque hasta entre ellos mismos se contradicen en el Talmud y hay discusiones. Es un libro complejo también, no cualquier persona puede leer y entender en realidad. No te lleva a una unión, no, No. te lleva no sé, a una hermandad con... Por eso el Talmud babilónico es Talmud de Babel, de confusión. De confusión. Se basa en A ver. parecido a lo que dijo después Maquiavelo: divide Y y vencerá. vencerás. Claro, entonces, mientras mantengas grupos aquí, grupos allá, no vas a Claro. conocer una verdad general, y que la palabra de Yahweh, cuando la dio originalmente, es una verdad Claro. pura, pues, Y es la verdad Sí. que nos une. y nos une. Es la verdad que trae a unidad, porque finalmente esto culmina con la unidad del pueblo. Y eso significa de que también hay un proceso de limpieza. Dice, y quitaré tus ídolos, y quitaré tus pecados, quitaré tus rebeliones, te voy a limpiar. Hay un proceso todavía de limpieza que se está haciendo tanto en nosotros, que veníamos de idolatría cristiana, porque la idolatría cristiana es toda la idolatría a los ídolos, a las diosas o vírgenes, a los santos, que son otras, y un montón de cosas, la adoración al sol. La idolatría en el cristianismo católico es la adoración al sol. Por eso los santos tienen una areola acá arriba, por eso los sacerdotes, los monjes se cortaban arriba y se dejaban pelo acá a los lados, en adoración al sol. Por eso se levantaba la hostia, que es un sol. Entonces toda la adoración al sol es fuerte.
Y la adoración al sol viene incluso de los egipcios y viene incluso de los mesopotámicos. Entonces, en realidad, esa infiltración de adoración está en distintos lugares. Entonces, el Señor nos está limpiando ahora de eso, y al pueblo judío también lo tiene que limpiar de todas esas cosas, porque tiene que separar finalmente el trigo y la cizaña, hermano, está así. Entonces la va a separar, y él va a separar, va a cortar, como se dice, con la hoz todo, y va a traer nuevamente la pureza, la rectificación, la justicia, y obviamente Yeshua en su reino va a levantar la Torá y la va a enseñar él. Ya no la va a enseñar un rabino, uno de aquí, uno de por allá, no, un pastor, no, él mismo nos va a enseñar. Y wow, que vamos a quedar, hermano, ahí sentados a la mesa, escuchando, wow, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, y dándonos cuenta que estamos a veces en un mundo de tanta mentira y de tanto engaño. Amén. Perdón, voy a dar la oportunidad, no sé si hay algún hermano que esté conectado, que quiera comentar algo, hermano. Está abierto aquí el audio para escucharles. ¿Alguien más? Ahí tenemos a Rocío, Rosita, Sandrita, hermana Juana Rivas, nuestra hermana Mónica, Marcos, papá Jimenita, ¿alguien? ¿No? Ah, ahí Ay, sí, yo tengo. Ay, sí. Es ahí le que escucho. lo tenía bloqueado. Eso, muy bien. ¿Alguna pregunta, Sandrita? No, pastor, la verdad estoy muy concentrada en todo lo que estoy aprendiendo, cosas nuevas que igual ya me ha compartido, pero cada vez queda uno más asombrado de las revelaciones que se dan día a día que uno estudia y lee la Torá. Amén. Amén, qué bueno. El Señor siga ahí trayendo luz, ¿cierto? Y alineándonos a su palabra, a sus tiempos, Sí, ¿ya? igual en estudios pasados se había hablado, o sea, en el año pasado, en el mismo tema, pero cada vez hay más revelaciones ante un Así de es, va sus sumando. fiestas, va Amén. sumando. Va sumando, vamos creciendo, aprendiendo más, entendiendo más. ¿Ah? Amén. Gracias, Sandrita. ¿Alguien más? Si no, ya para. Pastor, Sí, para Mónica. pastor, eh, yo la verdad que escucho porque creo que me falta mucho aprender, entonces por eso que solamente escucho, observo hasta cuando el Señor me diga que algo distinto debo hacer, ¿ya? Entonces por eso que en eso estoy, ya, Amén. pero todo lo que escucho, observo, me gusta y en eso estoy avanzando, fluyendo, Dios mediante. ¿Ya? Eso. Amén. Gracias por todo. Muy agradecida de estar acá y de compartir con ustedes y de escuchar, porque eso en estos momentos es para mí. Amén. Dios Amén, mediante. hermano Mónica. Amén. Eso. Y el Señor de a poquito Él los va dando entendimiento. En realidad es un proceso de volver a la escritura, al original. ¿Ah? Pastor Melo, yo sentía como que, así como que, Destapaba el cerebro. Sí, aquí se me escucha Torah, sí, porque yo sí. ya voy la segunda vez y cada vez voy, Entendiendo más. Sí. como cada vez va entregándonos, yo creo, como de a poco, De a lo que te poquito. corresponde ahora Una y nada porción. más. Porque a mí también me ha costado, como a Mónica también, pero Sí. de verdad que esta última charla como que te destapa Es muy, sí. la cabeza y muy, muy buena. Muchas gracias Sí. por invitarnos también, porque ustedes están haciendo un curso con él. Sí. Claro, sí. Con razón. Ya, son buenísimas. Claro, él abre de repente así enseñanzas, digamos, para compartir, sí. Así que ahí también le estoy enviando para. Después ya pueden hacer los cursos. Él tiene en Facebook, lo pueden buscar a él, Pastor Marco Melo, y tiene un instituto que se llama Col Torah. Así también lo pueden buscar y ahí a lo mejor ir después conectándose con enseñanzas, y en realidad son muy, muy buenas.
muy, muy edificante y nos va dando cada vez mayor entendimiento. Sí, yo creo que cada uno, hermano, en su tiempo, en su proceso. Aquí no hay que apurarse, es importante que todo, la palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos con entendimiento. Si usted no entiende algo, no lo haga. Hágalo cuando usted lo entienda. Amén. Si no, no. Eso es muy importante en este proceso. Bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? Ahí Rocío parece. Te falta eh, sacarle el silencio ahí al audio. Ahí sí. ¿Cómo Ahí. están? Hola, pastor, hola, hermano, ¿cómo están? Buen día. Pastor, sí, mire, yo quería hacerle una petición. Si usted nos puede compartir el calendario de las fiestas judías, Ya, perfecto. ¿ya? Sí, le Es- voy a esa mandar el. petición le quería hacer. Sí, Súper. y agradecer, bueno, por la enseñanza de hoy, que ha sido de gran edificación. Eh, y eso más que nada, acá también seguimos aprendiendo todo este tema nuevo, pero ha sido impresionante cómo se ha ido revelando todo. Así que darle las gracias, bueno, a usted, a la Nati, a los hermanos que siempre están ahí apoyando, en todo en verdad, cuando necesitamos oración. Y, y se han abierto así los ojos, pero grandemente. Así que gracias por la enseñanza que se entrega en la semana, el sábado. Ha sido muy, muy gratificante. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Voy a Eso. estar. Bueno, y siempre les quise contar, la verdad es que no se me había dado la oportunidad. A mí el Señor cuando se me reveló, que fue hace muchos años atrás, hace como 13 años atrás, yo estaba trabajando con unos judíos que me habían contratado. Yo trabajé mucho tiempo en eventos, así como en modelaje, y tuve muchos años sirviendo, porque los eventos yo tenía que servir. Y justamente ese día yo estaba sirviendo un café, porque estábamos dando a conocer unas máquinas de café. Y fue cuando el Señor se me reveló un día sábado trabajando, me habían contratado unos judíos, me acuerdo, y tuve un encuentro en Espacio Riesgo, me acuerdo, aquí en Santiago, maravilloso, maravilloso, y siempre se me viene a mente, claro, o sea, el Señor, que el sábado Él nos manda a guardar el Shabbat, y tuvo como esa compasión porque justamente ese día yo estaba trabajando sin tener conocimiento de nada. Él vino a mí y se me reveló, y fue grandioso. Entonces yo siempre digo, fue un día sábado, y me acuerdo del día sábado. Así que ahí están los misterios del Señor también. Sí, sí, que va como todo unido, así con personas judías que me habían tomado para este trabajo. Yo no entendía nada, 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 nada. Y ahí, bueno, mi mamá me fue explicando más porque ella había participado hace muchos años ya en una iglesia cristiana. Bueno, y todos nosotros fue a raíz porque nosotros tuvimos una pérdida de mi hermana mayor que falleció muy, muy joven. Y ahí empezamos, bueno, siempre nosotros creímos en Dios y todo, pero ahí empezó nuestra búsqueda mayor. Empezó primero mi mamá, después, bueno, mi mamá estuvo harto tiempo invitándome a la iglesia. Yo le decía, no, mamá, yo no voy a ser parte de tu secta porque no entendía nada. Y un día Dios así se me reveló, pero que realmente fue un encuentro maravilloso y allí pude comprender todo, todo lo que Dios tenía guardado para mí. Pero fueron muchos años de búsqueda y muchos años también que yo pedía respuestas al cielo, hasta que Dios en su misericordia, después de muchos años, se me reveló. Estuve yo creo que como 3 o 4 años clamando, clamando continuamente. Tuve ese encuentro maravilloso cuando menos lo esperaba, trabajando. Yo pensaba que los jefes me iban a echar porque lloraba y no paraba de llorar. Y nada, se fue todo maravilloso. Nadie pudo ver, nadie entendió, se armó un lugar, una esfera maravillosa que nadie se me pudo acercar. Millares de personas que estaban en ese momento en el espacio riesgo desaparecieron y fue como un encuentro así, pero de verdad impresionante, impresionante. Así que eso también les quería compartir de ese día sábado, trabajando estas personas judías que son unos hermanos que me contrataron, que son los dueños de Lassen, de las bicicletas Lassen, y ellos también son dueños del café Marley, Marley Coffee. Y también creo que tienen otra marca más. Así que fue impresionante, muy, muy lindo. Eso les iba a compartir. Hermoso, Rocío, bonito testimonio, no habíamos escuchado eso. ¿Ah? Qué rico. Sí, sí, A mí me sí. encanta el café Marley. Bien. Sí, bueno. Es un símbolo, el león.
Ah, de veras, po, tiene un león. Sí, en Sí, Judá. ¿verdad? Sí. Mira, y qué Sí. lindo testimonio, Rocío. En realidad yo creo que el Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros y ese tiempo especial que Él marca con nosotros es el que cambia nuestra vida, el que hace la diferencia. Así que qué lindo encontrarnos aquí también y seguir caminando juntos aprendiendo de la Torá. Amén. Amén. Bien, bien hermanos. ¿Alguien más para cerrar? Que acá nosotros siempre hablamos harto, ¿ah? No los dejamos hablar a ustedes. Bien, amén, bien. Ya, nos vamos a despedir, vamos a orar. Entonces, para terminar, amén. A ver qué le podemos pedir a alguien que quiera levantar una oración para terminar. Una oración voluntaria primero. Ofrenda voluntaria. O alguien, hermanos, de los que están ahí que quiera levantar una oración para terminar. ¿Alguien? Acá, ¿Sí? pastor, desde la distancia. Amén, papá, amén. Oramos. Ya. Padre, gracias. Te damos por este día, por este Shabbat, por damos gracias también por tu respuesta, Señor, a las oraciones que hemos tenido durante la semana, por accidentes, enfermos. Tú has obrado, Señor, de acuerdo a tu voluntad y tu misericordia. Solamente te damos gracias porque tú obras cada día. Te damos gracias, Señor, por aquellos hermanos también que se disponen, Señor, a leer tu palabra diariamente, a reflexionar también en ella y transmitirnos, Señor, su corazón y lo que ellos también comprenden para que lo puedan compartir con nosotros. Te damos también, Padre, gracias porque, Señor, revelas a tu Hijo, lo preparas, Señor, y lo usas también como instrumento valioso en tus manos para poder transmitirnos, Señor, de tus enseñanzas. Oramos, Señor, por aquellos hermanos, Señor, y familiares que están pasando por situaciones tan delicadas de salud, por diagnósticos tan eh, severos, y solamente tú tienes en tu poder, Señor, el obrar, el hacer milagros. Solamente nos queda interceder por ellos y para que tú obres y seguir confiando en tus promesas y en tu misericordia. Te damos Amén. gracias, Padre, por los que podemos a la distancia también poder conectarnos y por aquellos hermanos que están ahí presentes, que tú les bendigas, que tu palabra, Señor, se haga vida en sus corazones y les permita, Señor, ser fuertes, fortalecidos, Señor, en todos sus quehaceres diarios y en la vida familiar. Te Amén. alabamos, Señor, te damos gracias, honramos tu nombre, te exaltamos y todo esto, Señor, en honor a tu Hijo Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, papá. Y muchas bendiciones, hermanos. Entonces, nos despedimos. Shabbat Shalom. Nos despedimos ahí. Se congeló. Estén muy bien, que descansen y que tengan un lindo día. ¿Ah? Nos Amén. vemos. Feliz Igual, fin que de estén semana. Chao, bien. Feliz chao. día. Shalom. Feliz Chao, semana. chao. Bendiciones. Hasta Nos vemos. abracitos. Amén. Chao.